Bueno, buenas tardes. Siendo las 5 de la tarde empezamos con la transmisión. Eh, Vamos a esperar, empezamos repuntuales. La idea es, bueno, esperar unos 2 minutitos para que la gente se vaya conectando. Confieso que es la primera vez que hago un vivo en Instagram así solita. Así que, bueno, esperemos salga bien y podamos tener luego de que yo vaya hablando un espacio para preguntas. Es bastante difícil hablar y leer al mismo tiempo, así que a los efectos de que sea lo más pedagógico posible, lo que vamos a intentar es, digamos, hablo yo, voy diciendo algunas de las cosas que tengo pensado compartir con ustedes y luego que terminamos eso, bueno, armamos un espacio para poder debatir. Si quieren, vamos arrancando o no sé si alguien de la convocatoria de Tucumán quiere que esperemos un ratito más, o sea, como ustedes digan. ¿Arrancamos? Bueno, vamos arrancando entonces. Eh, bueno, hoy a mí me pidieron, o en realidad yo ofrecí hablar de un tema que en este momento es muy como importante o como que tiene mucha actualidad y que en este momento está trayendo mucha repercusión, que es el tema de las violencias de géneros en época de pandemia y aislamiento. Si en este momento pudiera mostrarles un PowerPoint, les pondría que pandemia le agrego una S grande. Yo voy a ir viendo, me hice unos apuntes, entonces no voy a ir viendo exactamente la cámara, sino que también voy a ir viendo los apuntes que yo me hice para la charla de hoy. Y la idea es hablar de violencias de géneros, de pandemias y de aislamiento, porque son muchas las violencias, son muchos los géneros y además son muchas las pandemias. No, la pandemia no es únicamente la del COVID-19, sino que la violencia de género también. Bueno, empecemos con algunos datos o con una descripción más o menos actual de la situación. Si bien no hay datos oficiales de cuál es el número de femicidios en la Argentina, sí podemos saber que hay un número que se va incrementando y que desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio hubo un alto índice de femicidios. A mí no me gusta hablar de números porque en definitiva detrás de los números también hay personas, pero lo que sí tenemos que conocer y tenemos que saber es que hay un número alto de femicidios que están ocurriendo en nuestro país. A eso se le suma el incremento de las denuncias, o sea, el que la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio incremente las situaciones de violencia no solo se ve reflejado por el número de femicidios, sino también por el incremento del número de violencias. Se estima que a lo largo y a lo ancho de todo el país las denuncias por situaciones de violencias de género han aumentado en un 40%. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Por qué hay una mayor situación para decirlo, de ponernos en alerta con esta situación de COVID-19 que se le suma el aislamiento social? Esto en primer lugar porque el aislamiento social puede provocar que muchas mujeres o muchas personas que integran las diversidades sexuales y de géneros queden conviviendo con sus presuntos agresores. Es decir, el hogar o la casa, que es el lugar donde cada persona vive, puede terminar siendo el lugar más inseguro. De hecho, hace mucho desde el feminismo sostenemos que el lugar que la casa en muchas ocasiones es el lugar más inseguro para las mujeres. Entonces,
por un lado eso, ¿no? Terminamos conviviendo con nuestros abusadores o con nuestros maltratadores o con nuestros agresores. En segundo lugar, porque esto también se incrementa por una inseguridad económica y por el estrés y la pobreza, o sea, esta situación de crisis que estamos enfrentando, que es una crisis no solo de salud, sino también económica, o sea, genera y repercute en otros ámbitos, hace que esto también repercuta en las situaciones de violencia. Hay además, y de esto quisiera hablar hoy, una reducción del acceso y de la disponibilidad a los servicios de salud, y esto también se traduce en una reducción de acceso y disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, que esto también constituye una forma de violencia y vamos a tratar de explayarnos. Y también hay, y me gustaría también hablar, una violencia especial o una violencia específica perpetrada contra las trabajadoras del sistema de salud. Vamos a tratar de ver cuáles son esos números y por qué, en definitiva, a las trabajadoras de la salud les repercute de otra manera el COVID-19 o la situación de salud del COVID-19 de manera distinta que a los trabajadores. También en esto debemos preocuparnos por las niñas y las adolescentes. ¿Por qué? Porque el encierro, sabemos por los índices que existen en nuestro país, de que la mayoría de las situaciones de abuso sexual infantil son intrafamiliares. El gran porcentaje de abuso es intrafamiliar. Entonces, muchas veces esto provoca que las niñas o las adolescentes estén conviviendo las niñas o las adolescentes terminan. Voy a ver si me quieren decir algo. No. Bueno, hay alguien que está intentando llamar. Perdón, hay una persona que está constantemente llamando porque no sabe cómo entrar al vivo y me está llamando a mí. Pero bueno, retomo. Les estaba diciendo, perdón, es que era la interrupción de la persona que me llamaba para ingresar al vivo. Es que en cuanto sigue llamando esta persona se pausa el video. No sé cómo decirle a esta persona que no me llame. Perdón, es el problema del Instagram también. Bueno, vuelvo, retomo. El problema de las niñas es que cuando, en primer lugar, sabemos que los índices de abuso sexual infantil son intrafamiliares, entonces en este contexto quedan aisladas y conviviendo con sus abusadores. En segundo lugar, porque hay mayores complicaciones para las niñas para mantenerse en procesos de escolarización, es decir, lo que sucede es que si hay alguna niñez más afectada en retomar la escuela o en definitiva continuar con la escolaridad desde los hogares, son las niñas mucho más que los niños, porque incluso las niñas reproducen. Perdón, pero me sigue llamando esta persona. Están destinadas a reproducir estereotipos y lo que sucede es que están como afectadas en el hogar a realizar tareas de cuidado. Entonces, no solo el confinamiento dentro del hogar reproduce. Perdón, realmente pido disculpas, pero es una persona que no deja de llamar y se pausa el video cuando esta persona llama. Si alguien de la organización puede decirme cómo hago para que evitar que esta persona siga llamando, no sé cómo hacer. No sé cómo bloquearla. Y además no me gustaría que eso pase, pero lo ideal sería que esta persona pueda entrar, pero no sé cómo decirle. Bueno, intentamos que no llame más porque cada vez que llama se pausa el video y se interrumpe, a mí me distrae y es como todo un... no sé cómo pasarle. Tampoco sé quién es la persona, intenta entrar, esperemos que
que deje de llamar. Bueno, acaba de volver a llamar. Bueno, una pena. Bueno, intento concentrarme. Bueno, si vuelve a llamar, entonces le voy a explicar que deje de llamar y que intente entrar por el Instagram del Poder Judicial de Tucumán. Bueno, intento retomar. Entonces, las niñas tienen esta situación de abuso dentro del hogar, además reproducen estereotipos, están como más destinadas a realizar tareas de cuidado y además esto hace que si en algún momento haya que decidir quién realiza tareas escolares en la casa y hay lugares donde no hay suficientes recursos, entonces van a ser los varones y no van a ser las niñas. Esto se reproduce desde siempre y esto en este contexto puede llegar a enfatizarse. Vamos a describir rápidamente cuáles son algunos recursos que se han impulsado desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En primer lugar se puso la línea 144, lo vamos a decir rápidamente porque estos recursos están accesibles, pero es importante que conozcamos. La línea 144, que es un teléfono que está las 24 horas, hay campañas de comunicación específicas que se ven por todos los canales de aire. Hay un mail que es la línea 144 a la que también se pueden comunicar. Hay una línea de WhatsApp también para comunicarse. Se aclaró específicamente que las personas en situación de violencia están exceptuadas de las medidas de aislamiento, es decir, pueden ir a realizar la denuncia y que en estos casos están exceptuadas y además pueden hacerlo incluso con sus hijos o con sus hijas si no tienen con quién dejarles. Ahí se estableció que los lugares que trabajan las situaciones de violencia están también exceptuados porque se lo considera como un servicio esencial. Se consensuó, se acordó con determinados hoteles sindicales para que funcionen como refugio. Se dispuso por parte de todas las cortes o casi todas las cortes de Argentina una prórroga automática de las medidas de protección adoptadas, porque en aquellos casos en que se fijaban con plazo para que las mujeres no tengan que acudir al sistema judicial para pedir una prórroga, sino que se previó una prórroga automática. Y también se estableció una política, que fue la política del barbijo rojo, que era la de hacer que las mujeres pidieran un barbijo rojo en las farmacias a los efectos de poner en conocimiento al farmacéutico atravesando una situación de violencia. Si bien esta política fue algo cuestionada porque en definitiva lo que sucedía era que se ponía en personas que no estaban acostumbradas a abordar situaciones de violencia el abordaje de esta situación. Recordemos y enfaticemos que las situaciones de violencia requieren un abordaje específico, más que específico, particular, muy dedicado. Entonces a veces poner a realizar un abordaje de una situación de violencia a personas que no lo hacen habitualmente o no lo sabe, entonces puede ser iatrogénico. No obstante, se trata de aportar ideas y de habilitar todos los canales posibles para que efectivamente las personas tengan la mayor cantidad de recursos disponibles para poder acceder. Desde la justicia se han adoptado también muchas medidas muy interesantes, no solo la prórroga automática, como hablábamos recién, de las medidas judiciales, sino también se previó la posibilidad de hacer denuncias, notificaciones y producción de pruebas a través de WhatsApp. Es decir, se permite la denuncia, se permite que esa denuncia, cuando se adopta la medida de protección, esa medida de protección se notifica a través de WhatsApp, incluso que se presenten pruebas a través de WhatsApp u otros medios electrónicos como puede ser el mail. Se permite también el acompañamiento, es decir, se considera que también están exceptuadas del aislamiento social preventivo obligatorio las personas que van a acompañar a las personas que se encuentran en situación de violencia. Y esto es importante porque esta situación, es decir, el poner en conocimiento de la justicia una situación de violencia es algo complejo muchas veces para las personas, no siempre, para hay algunas personas como que tienen más autonomía, pero es indispensable que si requieren un acompañamiento, entonces se pueda otorgar y se pueda exceptuar del aislamiento. Se le dio prioridad
al tratamiento de los alimentos. En Mendoza, por ejemplo, yo soy de Mendoza, una de las primeras acordadas que sacó la Corte respecto de lo que se va a facilitar por parte de la justicia, que sabemos que de alguna manera no está funcionando a toda máquina, sino que está funcionando paulatinamente según cuáles sean las medidas que se va adoptando a través del gobierno nacional. Entonces, una de las primeras medidas que se adoptó en Mendoza fue precisamente otorgar alimentos, habilitar para que las personas puedan pedir alimentos. Sabemos que esto es fundamental porque muchas veces las mujeres en situación de violencia no rompen con este círculo de la violencia precisamente por la dependencia económica. Entonces, algo fundamental es que esto se habilite. En Mendoza también creamos algo muy interesante que fue un sistema de formularios que consiste en que en la web del Poder Judicial hay formularios y hay también números de teléfonos que son atendidos por un cuerpo de trabajadoras sociales que específicamente trabajan cuestiones de violencia durante todo el año y que como trabajan en el terreno, en este contexto de aislamiento social, no podían hacer terreno, entonces se las de alguna manera reorganizó, se les dio otra función que consiste en el abordaje de situaciones de violencia de género vía telefónico o vía formulario. Entonces, si se ingresa al Poder Judicial, a la web del Poder Judicial, se puede llenar un formulario en el que se ponen los datos de quien realiza la denuncia, de contra quién se realiza la denuncia, se ponen los números de teléfono de los testigos, se especifica la situación, se da cuenta de si hay niños o niñas conviviendo con la persona, se ponen muchísimos datos y ese formulario es evaluado por la trabajadora social, quien en su caso llama a la persona en situación de violencia para recabar mayores datos en caso de que los requiera y si la situación amerita la toma de una medida de protección, entonces la trabajadora social también por vía electrónica remite un mail a la Secretaría de Protección del Poder Judicial, la Secretaría de Protección toma una medida de protección que se comunica a la persona en situación de violencia a través de WhatsApp y a través de vía telefónica a la comisaría. Con eso se adopta la medida y se la ejecuta, es decir, se previó todo un canal que no requiere ni la presencia de la persona en situación de violencia ni tampoco se requiere ningún documento. Todo funciona a través de vías electrónicas y la verdad que está funcionando bastante bien. Al día de hoy, lamentablemente, digo lamentablemente porque esto significa que hay muchas situaciones, han entrado más de 400 pedidos a través del formulario, sin perjuicio de las otras situaciones de violencia a las que tienen lugar cuando van a la comisaría o van a otras bocas de entrada, digamos. Pero esta, que es absolutamente digital, ya ha recibido más de 400 pedidos. ¿Qué han resuelto un poco los tribunales? Que algunas sentencias, digamos, les traigo recientes como para poner de manifiesto qué es más o menos lo que se está resolviendo, porque como dije, en todos los poderes judiciales de Argentina se están tomando medidas de protección. Esto es algo para lo cual la justicia no está cerrada, al contrario, esto es la urgencia, esto es de lo que se tiene que ocupar y esto es la prioridad. Es decir, si hay que destinar algún recurso, el Poder Judicial tiene que destinar recursos a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Es decir, acá se tiene que poner el foco, esto seguro. Ahora, hay algunas sentencias que han sido como también interesantes, que les traigo a modo de ejemplo. Esta es una de Lobos, del 3 de abril de este año, también en época específica de ASPO. Lo que sucede en este caso es que hay una chica, una adolescente, que es presuntamente víctima de violencia por parte de su madre y de su padre, y a su vez también se sostiene que esa chica es víctima de abuso sexual por parte del empleador de su padre. Es decir, el padre de esta chica trabaja para un señor que no solo le da trabajo, sino que también es quien le provee de la vivienda. Entonces, la jueza
lo que advierte en esta situación es que además de tomar medidas respecto de este presunto abusador y de que se tomen las medidas penales que se tengan que tomar y las prohibiciones de acercamiento y el botón antipánico, que es todo lo que tiene que, lo que dispone la jueza en su sentencia, también advierte que en caso de que este señor, que es el empleador, lo despida, esta familia no solo se queda sin trabajo, sino también sin vivienda. Entonces, entre otras de las medidas que dispone, es la prohibición de modificar el contrato laboral. Es decir, le pone un tiempo dentro del cual este señor no solo no puede despedir, y como no puede despedir, no puede dejar sin vivienda a esta familia. Otra sentencia interesante es una sentencia de un juzgado de paz de Berisso de marzo de este año. En este caso hay una situación de violencia contra una mujer y su hija de 13 años por parte del marido y el padre de esta chica. ¿Qué sucede? La situación de violencia se presenta, ahora el padre o el marido de la mujer decide voluntariamente retirarse del hogar. Ahora, para retirarse del hogar, el único lugar donde este señor se puede ir y estar en condiciones seguras y poder cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio, también en condiciones medianamente dignas, es en Córdoba. Es decir, estaba en Berisso, que es en La Plata, y se tiene que ir a Córdoba. Entonces, ¿qué hace la jueza? Ordenar, o sea, disponer que efectivamente se haga la exclusión de hogar de este señor, que él voluntariamente también quería hacer, y habilita el traslado, la posibilidad de esta persona trasladarse a otra provincia a pesar de este contexto de aislamiento, lo cual también beneficia a estas dos mujeres, porque efectivamente el estar seguras de que va a estar cumpliendo el aislamiento en Córdoba, de alguna manera también les da tranquilidad de que no va a realizar conductas de violencia. También este es un problema, porque en este social preventivo y obligatorio, cuando se hacen exclusiones de hogar, es muy difícil reubicar a los presuntos agresores, porque tienen que cumplir con las normas y porque además no hay lugares. Entonces, en algunos casos incluso se ha pensado destinar destinar determinados lugares a los efectos de alojar a las personas que son excluidas del hogar por conductas violentas. Otra sentencia que me pareció interesante en esta época es una sentencia de Arroyito de Córdoba. En este caso es bastante particular y pone en juego bastantes derechos. En este caso es una mujer que está por dar a luz, cuya el padre del niño que va a dar a luz es remisero y no ha cumplido con las condiciones de aislamiento. Es decir, ha estado en contacto con gente y no ha cumplido con la pauta de aislamiento, por ende puede no solo contagiarla a ella, sino también contagiar al bebé que vaya a nacer. Entonces, la mujer que está a punto de parir le pide a una jueza que precisamente no autorice a este varón a asistir al parto, y que no solo no puede asistir al parto, sino que tampoco puede contactarse con la niña o el niño que nazca durante el primer tiempo de vida, hasta tanto no se revean estas condiciones de aislamiento social preventivo obligatorio. Es decir, por un lado está la violencia que puede significar para esta mujer el estar pariendo, con la situación de ignorar si este contacto con este varón la puede contagiar no solo a ella, sino a la chica. Entonces, no solamente se tiene en cuenta la autonomía de la mujer, la ley de parto respetado, el derecho de decidir quién te acompaña, sino también las condiciones de salud que prevalecen por sobre los derechos que pueda tener este progenitor de conocer a su hijo o a su hija cuando nazca. Otra cosa interesante que se presenta en este contexto de aislamiento y que también genera situaciones de violencia es lo que respecta al cuidado. ¿Y esto por qué? Porque esta situación, sabemos que esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio agudiza de alguna manera la crisis de cuidado. ¿Por qué? Porque aumenta la carga global de trabajo de las mujeres. Todas las que somos mujeres y todas las que estamos en este momento en nuestros hogares, sabemos que tenemos no solo el trabajo de nuestro trabajo, sino que también tenemos el trabajo doméstico,
las tareas del hogar y además las tareas que tienen nuestros hijos o nuestras hijas. Según la OIT, dedicamos 76.2% de todas las horas de trabajo de cuidado no remunerado lo hacemos nosotras. Más del triple que lo que hacen los varones. O sea, las mujeres hacemos 3 veces el trabajo de cuidado que hacen los varones. Ya sabe que muchos me pueden decir, yo hago un montón, incluso muchos dicen yo ayudo, como si fuera algo que de por sí fuera nuestro. Lo cierto es que los datos objetivos muestran que que siempre las mujeres duplicamos o triplicamos el trabajo de cuidado y que en este contexto eso se exacerba mucho más porque estamos efectivamente haciendo muchísimas más cosas. Si a eso, no solo el limpiar, cocinar, hacer las tareas las tareas escolares, etcétera, le sumamos que si hay algún familiar que tiene una enfermedad crónica o hay adultos mayores, somos también nosotras las que vamos a asistir a cuidarlos y por ende también tenemos entonces más riesgo de contagio porque somos las que vamos de alguna manera a circular porque somos las que vamos a tener que cuidar. Entonces, esto impacta negativamente en el trabajo remunerado nuestro porque el hacer todo esto repercute en el trabajo remunerado que podemos hacer, o sea, nos quita tiempo para el trabajo remunerado y en nuestra salud, sobre todo en ausencia de sistemas de cuidados institucionalizados. Fíjense que, según datos de Naciones Unidas, cuando se produjo la crisis por el virus del ébola, se demostró que las cuarentenas reducen significativamente las actividades económicas y de supervivencia de las mujeres y su capacidad de resiliencia posterior a la crisis cuando se levantan las medidas preventivas es mucho menor, lo que llevó a una profundización de las desigualdades de género. Ya vamos a volver sobre este concepto enseguida, pero todas las crisis anteriores han demostrado que las que han terminado más perjudicadas luego de esta crisis han sido las mujeres. Entonces, ¿qué es necesario en este contexto en el que las mujeres estamos poniéndole mucho más el cuerpo? Primero, indispensablemente, tenemos que promover la corresponsabilidad, tanto en lo laboral como en lo doméstico. Tenemos que hacer campañas dirigidas a que tanto los hombres como las mujeres se hagan cargo de estas tareas de cuidado, de estas tareas domésticas, de estas tareas escolares. Si hay licencias, se tienen que dar licencias. Mientras los niños o las niñas no vayan a la escuela, se tiene que prever la posibilidad de que haya licencia, porque no hay sistema de cuidado institucionalizado, no tenemos con quién dejar a nuestros hijos o nuestras hijas. Ahora, en caso de que se trate de personas que trabajan en un mismo lugar, las licencias tienen que ser alternadas, no tienen que ser que se las tome la mujer y el varón va a trabajar. Pasa lo mismo que cuando se trata de las licencias por maternidad. Se las toma la mujer y el varón vuelve a trabajar. Hay que repensar todo el sistema de licencias para hacerlo más equitativo. Hay que hacer una alternancia y una distribución democrática del sistema de licencias para que efectivamente las mujeres no perdamos esos espacios laborales. Y si hay teletrabajo, este teletrabajo también se tiene que hacer con la flexibilización que requieren el ocuparse de las tareas de cuidado. Tenemos que buscar una organización que sea acorde a que este trabajo no nos repercuta en el otro trabajo y viceversa. Y tiene que haber un reconocimiento legal y económico de la mayor carga de trabajo en las familias que están asumiendo principalmente las mujeres. Así como el 660 dice que las tareas de cuidado tienen un valor económico, bueno, necesitamos un reconocimiento legal en todos los ámbitos. Entonces, para después, creo que esto también nos enseña un para después, ¿no? Que cuando todo esto se acabe, creo que si algo nos ha enseñado el aislamiento social por el COVID-19 es que los estados deben priorizar y deben invertir en servicios de cuidado, ofreciendo progresivamente más cobertura bajo la consideración de servicio esencial, como condición para facilitar la inserción y reinserción de las mujeres en la vida económica y productiva. Ahora hemos podido advertir todas las mujeres en condiciones de igualdad lo difícil que es cuidar y trabajar. Bueno, hay muchas mujeres que no tienen a alguien que cuide por ellas y que tienen que cuidar y trabajar. Entonces, a los efectos de esto de que las mujeres nos hagamos cargo del trabajo de cuidado es una feminización de la pobreza, empobrece a las mujeres y con el empobrecimiento de las mujeres se empobrece también a la totalidad de la población. Entonces hay que institucionalizar, hay que promover políticas como jardines para espacios de cuidado, lactarios,
tratar de que la jornada laboral coincida con la jornada escolar, alargar la jornada escolar cuando sea necesario, etcétera, etcétera. Y se debe avanzar en el reconocimiento del trabajo y del cuidado reproductivo como un derecho. Creo que el ASPO y el COVID-19 nos ha dejado la valiosa lección de empezar a priorizar y valorar esto y empezar a exigirlo como un reconocimiento legal. Y también otra cosa que sucedió con el cuidado es que cuando salió el primer decreto del Poder Ejecutivo, el 297, decía aislamiento social preventivo obligatorio. Listo. Después, supuestamente nos quedábamos todas las personas quietas en nuestras casas y ahí estábamos, ¿no? Luego salió el Ministerio de Desarrollo Social con esta resolución 132 que establece las excepciones para el traslado de niños o niñas, que preveía, bueno, a ver, si cuando se dispuso el ASPO el niño estaba en un lugar que no es el que habitualmente está, que no es su residencia habitual, se lo puede ir a buscar o se la puede ir a buscar y hacer ese único traslado. Cuando los progenitores por razones laborales tengan que trabajar, entonces se lo podía trasladar o se la podía trasladar al niño o a la niña. O cuando por razones de salud y en beneficio del niño, se pueda trasladar al hijo al domicilio del otro progenitor. Esas eran las situaciones que exclusivamente se preveían. Es decir, si yo no estaba en alguna de esas situaciones de excepción en las que por trabajo lo tenía que llevar a otro lugar o por razones de salud lo tenía que llevar a otro lugar, entonces mi hija, por ejemplo, se tenía que quedar en mi casa desde que empezaba el aislamiento social preventivo obligatorio sin que pueda ir a la casa de su padre ni que pueda tener comunicación con su padre, salvo por vía mail, internet, WhatsApp, camarita, etc. Lo único que habilitaba era una comunicación por medio de medios técnicos. Entonces, ¿esto qué pasó? Bueno, 10 días, 15 días, cuando ya empezaron a pasar muchos días, de hecho, hasta que se flexibilizó, que fue ahora el 1 de mayo, pasó un mes y medio, esta situación condujo a varias situaciones bastante complejas. Por ejemplo, en San Isidro ya se presentó en abril durante el ASPO, ambos progenitores se presentaron y dijeron, a ver, nosotros estamos de acuerdo en que se vaya una semana cada uno, pero necesitamos que usted nos autorice judicialmente a través de una sentencia para poder tener esto, mostrarle la sentencia al policía que me pare, que me controla, porque supuestamente mi hija no puede ir y venir, se tiene que quedar en un solo lugar. Y efectivamente la jueza, atendiendo al interés superior de la niña y a todo el tiempo que había transcurrido, dispuso que se traslade. Ahora, ¿por qué esto tiene que ver con el género? Y mucho. Porque en general los niños y las niñas se quedaban con las mujeres. Porque si hablamos del lugar de residencia habitual, en general, en la mayoría de los casos, los niños y las niñas tienen como lugar de residencia habitual, aunque tengan un cuidado alternado, aunque vivan en parte en los dos lugares, hay como un arraigo mayor con las mujeres por una cuestión de construcción social, nada más. Y además porque los varones, en definitiva, muchas veces sucede que, bueno, es mejor que se quede con la madre. Está culturalmente asumido esto de que es mejor que se quede con la madre. Incluso esto lo voy a decir de una manera que puede sonar un poco despiadada, pero es muy difícil y muchas mujeres, esta tarea de cuidado se convertía en algo que se tornaba un peso muy grande que los varones no aprovechaban, digamos, esta situación de aislamiento para no compartir, ¿no? Muchas mujeres plantearon en este contexto, y lo conozco porque he intervenido en muchos casos, bueno, a ver, que se vaya un tiempo con el padre, porque también, no solo por la relación, sino también por una cuestión de distribuirnos esta tarea de cuidado. Y los padres decían, no, acá no se puede venir porque está esto del ASPO. Entonces, efectivamente, hay una cuestión de género que se entrelaza en esto de que no se hayan podido mover los niños o las niñas por todo este tiempo. Si había un acuerdo, perfecto. Había que ver, pero lo cierto es que aunque hubiera acuerdo, la norma no permitía que se traslade. Entonces, se podía de alguna manera disfrazar, pero lo cierto es que por la norma no se permitía. Hay otro caso bastante interesante que tiene lugar en Tigre,
que se resuelve, y esto es lo que me interesa destacar, el 30 de abril de 2020. La petición de parte de la mujer es del 27 de marzo. La mujer acude al 27 de marzo al juzgado porque desde el 19 de marzo, que fue cuando se dispuso el ASPO, la niña estaba con el padre y no permitía el contacto con la madre. ¿Qué termina? La jueza hace una sentencia hermosa, cita a la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que del 27 de marzo termina resolviendo el 30 de abril. Entonces, estas no son las soluciones que necesitamos desde la justicia. Si estamos hablando de que efectivamente no le está pudiendo ver, no puede tomarse un mes y pico la jueza para resolver una situación que en definitiva necesita respuestas urgentes. Por eso en Mendoza lo que propusimos y lo que previmos es que todas las situaciones que tengan que ver con cuidado entran directamente por el cuerpo de mediadores, es decir, el cuerpo de mediadores del fuero de familia de la Corte de Mendoza interviene principalmente en las cuestiones de cuidado, dándole prioridad, porque sabemos que además esto se puede lograr a través de un acuerdo entre partes. Entonces, en lugar de judicializar estas situaciones, obviamente si no hay acuerdo luego se judicializará, pero en lugar de judicializar, que entren primero por mediación para facilitar un acuerdo que además sabemos que si sale por mediación tiene mucha más posibilidad de que ese acuerdo se cumpla, porque es creado por las partes. Frente a esta situación que se perduró en el tiempo, tenemos el fallo de Díaz Cordero, que tuvo bastante repercusión mediática, que lo que hace es declarar inconstitucional la resolución del Ministerio de Desarrollo Social, diciendo que esto no podía ir en contra del decreto de necesidad de urgencia del presidente. Para mí, esta declaración de inconstitucionalidad no es fundada, no era necesaria, no necesitabas, podías modificar y decir como hicieron en San Isidro, vaya para acá, vaya para allá tantos días, pero no era necesario declarar la inconstitucionalidad de esto, cuando sabemos que estamos en un régimen diferente a una situación de Estado de Derecho normal, digamos. Está claro que estamos viviendo restricciones a nuestra libertad que en otro contexto no viviríamos y, bueno, esto es parte de la ponderación de derechos que tenemos que tener en contextos de excepción como los que estamos teniendo. Entonces, bueno, este fallo de Díaz Cordero de alguna manera pone sobre el tapete que efectivamente la situación estaba perdurando mucho y por eso el 1 de mayo, el Ministerio de las Mujeres y el Ministerio de Desarrollo Social saca una resolución en la que permite el traslado una vez por semana de los chicos o de las chicas, incluso con mucha perspectiva de género y de una manera muy interesante. Se incorpora en esta resolución del jefe de gabinete de ministros la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque se contempla también las familias monomarentales. Se las llama familias monoparentales, pero lo cierto es que en general el gran porcentaje de las familias donde hay un único referente es una única referente. En general son monomarentales, son madres que quedan como únicas criadoras de niños o de niñas. ¿Y qué pasa en estos casos? Primero hubo bastante revuelo cuando estas mujeres tenían que salir a comprar, tenían que salir. Obviamente no tenían otro remedio que salir con sus hijos o con sus hijas y eran discriminadas. Fíjense la poca de perspectiva de género que tiene la sociedad, que en lugar de dejarlas pasar primero porque estaban con niños o con niñas y efectivamente si estaban en esas situaciones porque no tenían con quién dejar a sus hijos o a sus hijas, se las discriminaba y se las incluso cuestionaba de cómo estaban sacando a esos chicos o esas chicas. Bueno, el ministerio o el jefe de gabinete de ministros con mucho criterio contempló a las familias monomarentales y previó la posibilidad de que, obviamente, tenemos 2 progenitores, se puede ir de una casa a la otra con el traslado una vez por semana. Ahora, en los casos de que solamente haya un único progenitor, prevé la posibilidad de que este progenitor o esta progenitora pueda trasladar al niño o a la niña al lugar donde vive el referente afectivo. Es decir, una tercera persona, que no es ni la madre ni el padre, pero con quien ese niño tiene un vínculo de cuidado, en su vida diaria se maneja como su referente, con quien efectivamente se cría en muchos aspectos de su vida, y con quien, qué sé yo, o sea, la madrina, el tío, que efectivamente cumple un rol de cuidado en su vida y que como que descomprime un poco esto de que una mujer está hace 40 y pico de días encerrada
cuidando exclusivamente a un niño, una niña o varios niños o varias niñas sin poder desarrollar su trabajo, con mayores dificultades, etcétera, etcétera. Entonces, esto también implica contemplar la perspectiva de género. Y me interesa también destacar, ahora dejo el espacio para preguntas, pero también me interesa destacar cómo esta situación de ASPO genera otras violencias, como es la falta de acceso a derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Porque la falta de acceso a estos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos constituye violencia, violencia reproductiva, violencia sexual, etc. Fíjense los que dicen los datos a nivel mundial. Según lo que se prevé a través del Sistema de Naciones Unidas, alrededor de 47 millones de mujeres en 144 países no podrán utilizar anticonceptivos modernos si las medidas comunes de confinamiento continúan causando interrupciones significativas de los servicios durante 6 meses. Es decir, 47 millones de mujeres no van a poder acceder a anticonceptivos. Por cada 3 meses que se mantenga el aislamiento, habrá hasta 2 millones de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos modernos. Si el confinamiento se prolonga durante 6 meses, se prevén 7 millones de embarazos no planeados. Es decir, obviamente embarazos que por no contar también con estos anticonceptivos, y que además no se planificaron, sino que se producen. Y además habrá un gran número de embarazos no deseados, porque una cosa es que no estén planeados, pero luego se deseen, y otra cosa es que no estén planeados y además no se deseen. Entonces, estos embarazos no deseados deben habilitar la posibilidad de que las personas los interrumpan a estos embarazos. Sin embargo, según el Guttmacher Institute, que es un instituto muy serio que tiene su sede en Nueva York, pone de manifiesto como con la disminución del 10% del uso de anticonceptivos, casi 49 millones de mujeres adicionales habrá con una necesidad insatisfecha de anticonceptivos. Habrá 15 millones de embarazos no deseados adicionales, 3 millones de abortos inseguros adicionales. A los abortos inseguros que se producen por año, habrá 3 millones más de abortos inseguros por año y 1.000 muertes maternas adicionales por año. Es decir, esta crisis necesariamente también se traduce en una crisis del sistema de salud porque los sistemas de salud están enfocados en otras áreas de la salud y necesariamente contemplar la perspectiva de género. No digo que esto suceda en Argentina se está poniendo mucho énfasis en que se repartan anticonceptivos, de que haya anticonceptivos y que las ILES que se tengan que realizar se realicen. No obstante, en estos contextos en que los sistemas de salud están dando prioridad a la salud médica, digamos, no a la salud sexual reproductiva y no reproductiva, esto corre riesgo de no considerarse como esencial. Y lo cierto es que la salud sexual reproductiva y no reproductiva constituye un servicio esencial y debe necesariamente cumplirse los protocolos y cumplirse la ley, so pena de incurrir en violaciones de derechos y en violencia de género. Entonces, se lo debe considerar servicio esencial, se debe garantizar los anticonceptivos y se deben prever otras medidas. Pero además, y con esto cierro para dar espacio a las preguntas, a mí me preocupa mucho qué está pasando con las mujeres en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque el 70% del personal de salud son mujeres. El 70% de las personas que trabajan en el sistema de salud son mujeres. Ganan este 70% en promedio el 28% menos que los varones. Es decir, la brecha salarial, hoy está muy en boga hablar de trabajadores y trabajadoras de la salud. Bueno, las trabajadoras de la salud ganan 28% menos que los trabajadores de la salud. Pero no solo eso, sino que además tienen barreras al trabajo a tiempo completo, las propias barreras que tiene el contextualizar con toda su vida, tienen un acceso a desarrollo profesional menor y además cumplen tareas dentro de las tareas que primero no están en los roles de liderazgo ni en los roles de dirección, porque en general están ocupando otras tareas, y por las tareas que desempeñan, la mayoría son enfermeras o tienen trabajos que están más circunscriptos al contacto con el paciente de otra manera, tienen mucho más riesgo de contagio que los trabajadores varones. Entonces, me parece que también
en este contexto que estamos hablando de pandemia y de violencias, necesitamos efectivamente visualizar el contexto en el que están trabajando nuestras trabajadoras mujeres de la salud para efectivamente garantizar paridad y garantizar acceso y garantizar cuidado. Se le debe proveer de las herramientas necesarias para que se puedan cuidar. Si ellas no puedan cuidarse, incluso los trabajadores tampoco, entonces corre en riesgo toda la población. Y hay también una violencia laboral implícita en todo esto. Como les decía recién, cuando se produjo la crisis del ébola, fueron las mujeres las que tuvieron más dificultades de salir. Según los datos de la CEPAL, a raíz de la crisis económica global del 2008, la tasa de desempleo se incrementó en mayor medida para las mujeres que para los varones. No solo, o sea, estamos viviendo un contexto económico en el que va a haber desempleo, en que va a haber disminución de las posibilidades de trabajar. Y cuando haya algún trabajo, los que van a volver a trabajar van a ser prioritariamente los varones. Esto es lo que no puede suceder. Tenemos que garantizar un acceso equitativo a los lugares de trabajo y tenemos que garantizar condiciones dignas y remuneradas para las mujeres. No puede ser que cuando todo esto se reestructure, volvamos a las mujeres a cumplir con las tareas que cumplíamos y retroceder años y años. Los pronósticos indican que, en definitiva, las mujeres podemos correr muchos riesgos de volver a desempeñar este trabajo no remunerado de la casa y los hombres al trabajo remunerado público. Esto es algo que no puede suceder y necesitamos medidas afirmativas por sectores productivos y campañas públicas de información de la importancia individual y colectiva de la reinserción laboral. Una cosa que nos muestra mucho lo que estoy diciendo es la foto que se publicó en todos los diarios ayer. Todos los que estaban en esa reunión eran varones. El presidente, ministros, empresarios y sindicalistas. Todos los que estaban definiendo el futuro económico de Argentina eran todos varones. Esto es lo que nos muestra de que corremos muchos riesgos las mujeres de quedar atrás. Y las mujeres no podemos quedar atrás, no podemos retroceder años. Esta crisis de COVID-19 nos tiene que servir para salir mejor, para salir empoderadas, no para retroceder. Entonces, según el Fondo de Población de Naciones Unidas para el Desarrollo, si el confinamiento se prolonga al menos durante 6 meses, se prevén 31 millones de casos más de violencia por razones de género. Es decir, por cada 6 meses de confinamiento, de aislamiento social, van a haber 31 millones de casos más de violencia de género. Esto hace que cada 3 meses haya 15 millones de casos adicionales de violencia de género. Realmente esto nos pone en la necesidad de adoptar medidas, de ponernos la camiseta y estar verdaderamente abocados, abocadas y abocades a que esto es una situación de pandemia que requiere un compromiso serio. La CEDAW ha recomendado que se debe abordar el impacto desproporcionado de la pandemia en la salud de la mujer. No es lo mismo, como vimos, cómo afecta por el cuidado, por el gran número de mujeres que trabajan en la situación de salud, porque están más expuestas al riesgo, etc. Y todo esto se tiene que tener en cuenta y se tienen que adoptar medidas. Se tiene que garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva, un poco a modo de síntesis de las medidas que necesariamente tenemos que adoptar. Se debe proteger a las mujeres y a las niñas en situaciones de violencia de género, adoptando la mayor cantidad de medidas posibles a través de todos los sistemas que se puedan. Se debe asegurar la igualdad de participación en la toma de decisiones y no ver más fotos como las que vimos ayer. Se debe garantizar la educación continua a las mujeres, las niñas en especial no pueden quedar atrás en esto. No puede ser posible que tenga que si hay que decidir, entonces la niña que ayude en la casa y el varón que sigue estudiando. Esto no puede pasar. Se debe garantizar acceso a todos los niños y las niñas a medidas para poder continuar con la educación y se tiene que proporcionar apoyos socioeconómicos a las mujeres. Se debe tratar de buscar medidas para transicionar de la economía informal a la formal, ofrecer sistemas de protección relevantes, otorgar medidas para el empoderamiento económico de las mujeres después de la pandemia para que salgamos más fortalecidas. En definitiva, la Organización Mundial de la Salud dice que el COVID-19 es una pandemia. Bueno, desde hace muchos años que ya viene diciendo que la violencia de género es un problema de salud global de proporciones epidémicas. Es decir,
La violencia de género es una epidemia, el COVID es una pandemia, necesitamos hacerle frente a las dos cosas y necesitamos hacer muchas cosas como todas las que hablamos, pero además necesitamos aprender de las lecciones que esto nos deja. El Comité de CEDAW dice que necesitamos aprovechar este momento de la historia y procurar tratarlo como una oportunidad para adoptar estrategias transformadoras que se basen en el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres. En última instancia, los estados deben salir de esta situación de COVID-19 más solidarios, respetando las normas de derechos humanos y promoviendo la gobernanza inclusiva, la justicia social y la paz, a lo que yo le agrego además la perspectiva de género. Bueno, dicho esto, abrimos el espacio para las preguntitas que yo les voy a ir leyendo. Pido desde ya disculpas por el inconveniente de esta persona que quería entrar y se pausaba el video. Hola Adri, te estoy leyendo. ¿Cómo justifica su ausencia laboral una mujer que trabaja en salud y está obligada a asistir pero vive sola con sus hijos? Esperen porque la mujer que trabaja en salud o tendrá que buscar una red donde sus hijos o sus hijas puedan vivir y ella trabajar, o si no tendrá que especificar que es única cuidadora y que tiene. Estas son las cuestiones de perspectiva de género que hay que contemplar. Hay muchos casos de mujeres solas que por trabajar en la salud no pueden no dejar de trabajar y sin embargo tampoco pueden trabajar por ser únicas cuidadoras. Esto se tiene que contemplar. Si esta mujer no tiene con quién dejar a sus hijos, entonces no puede trabajar. O sea, en esto hablo de que necesitamos institucionalizar el cuidado para dar remedios y para dar herramientas para que esto efectivamente pueda solucionarse. O sea, no puede ser que la persona tenga que hacerse esta disyuntiva. ¿Sí? O sea, el Estado tiene que implementar políticas de cuidado que nos habiliten salir de estas disyuntivas. Si no se adoptan políticas transversales no es posible generar efectos sostenidos que devengan en prácticas transformadoras. Coincido, Lilian, con vos. No sé si ha habido alguna pregunta antes que yo estaba hablando. ¿Qué es lo primero que debe hacer la mujer que está conviviendo con su agresor? En esto primero lo que quiero decir es que no hay recetas ni fórmulas mágicas. Lo primero que tiene que hacer una mujer que está conviviendo con su agresor es imposible decirlo de manera abstracta porque hay que ver qué redes tiene esa mujer, qué recursos tiene esa mujer, cuál es la situación. Obviamente tiene que buscar ayuda y buscar ayuda no implica únicamente denunciar, como pareciera que eso es lo que tiene que hacer. Tiene que armarse una red, hay que entender que los tiempos para salir de la situación de violencia no son los mismos para todas las personas porque requiere de un armado por fuera de esa situación que a veces no es fácil, ¿no? O sea, estoy con mis hijos conviviendo con el agresor y él, yo sé que no se va a ir de acá, entonces ¿cómo hago yo para irme y para que mis hijos estén a salvo? Y etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que prever. Entonces, buscar ayuda, buscar red y, en definitiva, intentar no aislarse. O sea, esto de que siempre decimos no estás sola es porque no queremos que las mujeres se sientan aisladas dentro del aislamiento. Hay un montón de redes a las que se puede acudir para salir de las situaciones de violencia. Pero no hay fórmulas mágicas, depende de cada caso y es una construcción muy casera la que hay que hacer. Por eso el abordaje de la violencia es tan importante que se realice por personas que saben abordar las situaciones de violencia. A ver. Estoy leyendo cosas bonitas que me ponen. Y la violencia institucional, ¿dónde la denunciamos? Bueno, la violencia institucional se denuncia acá en Mendoza en la Fiscalía de Violencia Institucional. Es bastante compleja la violencia institucional para tratar, pero lo cierto es que es una violencia muy frecuente. Disiento en el tema del cuidado sexual, ya que existen otros medios de cuidado sexual, es más importante que el uso del preservativo previene las ETs.
Bueno, pero es que cuando yo hablo de anticonceptivos también hablo de preservativos, no necesariamente, o sea, todos los anticonceptivos y todos los métodos de, de cuidado, no necesariamente tienen que ser pastillas o parches o etcétera. Aparte, el método de cuidado es el que cada persona elige como más adecuado y más propio para cada una. Nadie le puede decir a otra persona cómo se tiene que cuidar, tiene que ser una decisión autónoma. Eh, entonces la mujer sigue siendo víctima de la división sexual del trabajo presente en toda Latinoamérica. Sí, está claro que sí, que lo es. ¿Qué hacer si el sistema de salud presiona a trabajar a una mujer que trabaja ahí y no tiene con quién dejar a los chicos? ¿Hay alguna denuncia que se pueda realizar? Y bueno, eso depende un poco del lugar, ¿no? Yo creo que al primer lugar donde acudiría es al gremio y se intentaría especificar a través de recursos humanos del lugar. La idea no es denunciar, la idea es poner de manifiesto lo que está sucediendo, o sea, que se pueda incorporar la perspectiva de género. Las situaciones no se solucionan a través de denuncia con denuncia con denuncia. Incluso la denuncia lo que hace es habilitar un sistema penal que pocas veces da soluciones a las situaciones de violencia. El sistema penal para las feministas que como yo no somos punitivistas, y en general el feminismo no es punitivista, poco soluciona y poco remedia las situaciones de violencia. Entonces, en definitiva, es importante intentar incorporarlo, pero a través de una manera transversal. Esto no puede ser una situación o una solución caso a caso. Estaría muy bueno que pudiéramos incorporar la perspectiva de género en los convenios colectivos de trabajo, en la ley de contrato de trabajo, en todo este marco legal que nos dé un marco estructural que no sea un pelear cada caso. Tenemos una ley de contrato de trabajo viejísima, que no tiene ningún tipo de perspectiva de género, tiene normas completamente violatorias de los derechos de las mujeres trabajadoras. Entonces, más que un caso a caso, debemos presionar para que se realicen reformas estructurales. A ver. Obviamente somos las mujeres, pero sería bueno hablar también cuando la mujer maltrata al varón. Bueno, ese es un tema que llevaría mucho tiempo, no digo que no. Si una analiza los números, las estadísticas y analiza estructuralmente, bueno, entonces hablamos de violencia de género porque las víctimas de violencia de género son las mujeres. Se habla del tema de salud en un contexto de violencia. El agresor también comete violaciones intramatrimoniales y en numerosos casos no hace uso del preservativo. Bueno, costó mucho que se entienda en la jurisprudencia penal que las relaciones dentro del matrimonio, las relaciones sexuales dentro del matrimonio cuando no eran consentidas constituían violaciones. Se entendió durante mucho tiempo, fíjense, la falta de perspectiva de género que también tiene el sistema penal, durante mucho tiempo se entendió que si estaban casados, entonces había ese débito conyugal y la mujer debía querer siempre, y si no quería, bueno, el marido tenía derecho a, y costó y todavía cuesta entender que se pueden dar situaciones de violación o de abuso sexual dentro del matrimonio. Existe violencia en el trabajo, pero los hombres lo hacen muy solapadamente. Está claro, existen situaciones de violencia laboral. Lo cierto es que no tenemos una ley de acoso laboral, por ejemplo, en Argentina. Entonces, sería muy importante que efectivamente contáramos con una legislación que, como en el ámbito laboral, etcétera, etcétera, nos protegiera acabadamente de estas situaciones de abuso.